Muy buen día, compañeros y docentes. Mi nombre es Juan Olarte, estudiante de Ingeniería Industrial, y por medio de este video quiero compartir los conocimientos y la percepción del curso Cátedra Diversidad, donde inicialmente abordamos el concepto de diversidad como el conjunto de elementos pertenecientes a un mismo entorno que poseen alguna característica de diferenciación en el mismo. En nuestro país es constitucionalmente establecido, a partir de la Constitución de 1991, valga la redundancia, la población que hace parte de esta diversidad étnica y cultural de nuestro país. Inicialmente se hablaba en ese entonces de que los grupos étnicos representaban un total de la población del 13.77%, lo cual se dividía en dos. La mayoría era cubierto por la población afrodescendiente, que representaba un 10.44% de esta población, y la completaba un 3.36% correspondiente a las poblaciones étnicas indígenas. El Estado, para garantizar la representación, el reconocimiento y los derechos de esta población, creó la Ley de la Cultura, que obligaba al Estado a valorar las personas, protegerlas y difundir su patrimonio como cultural de la nación. Posterior a esto, pudimos analizar cómo la población indígena tenía políticas dirigidas exclusivamente a personas subgrupos, con el fin de eliminar, reducir las desigualdades de tipo social, que cada vez se tornaban más evidentes y podían presenciarse en actos desde violencia o incluso discriminación, racismo y otros que fueron una base para que estas poblaciones tuvieran procesos de lucha y poco a poco fueran ganando campo a nivel constitucional de nuestro país. Eh, la diversidad es comprendida de muchas maneras, ¿sí? Y es un tema más de percepción, pero voy a hablar un poco de la comunidad LGTBIQ, que en la actualidad es un ejemplo sencillo para abordar como todo el tema de diversidad, ¿sí? Ya que pues esta es una población que ha sido estigmatizada a través del tiempo por su formación personal, ya que el resto de la sociedad no comprende, no concibe como normal los comportamientos que ellos realizan, y es necesario compartirlos o respetarlos y no compartirlos dependiendo la medida de lo que nosotros consideremos. Este curso nos ha servido para dar fe de que debemos ser nosotros quienes apoyemos a todos estos movimientos que surgen a través del tiempo para garantizar cada vez más los derechos de las personas. Tenemos que tener en cuenta que constitucionalmente no estamos divididos por nuestra personalidad, nuestra creencia o nuestra inclinación sexual. Ante la Constitución todos somos simplemente colombianos, y es allí donde nosotros presentamos nuestras mayores falencias. En cuanto a estas falencias, se relaciona mucho la discriminación laboral, eh, el racismo, que aunque ha cambiado de términos, aún siendo de pronto más suaves, en la actualidad siguen presentándose de manera continua en los distintos procesos, desde la selección para el personal de una empresa hasta la elaboración de proyectos estatales. Es por eso que todas las prácticas que nosotros tenemos estipuladas deben ser orientadas hacia un proceso de inclusión social, donde cada vez sea más la participación de todas estas personas o comunidades que se consideran son parte de una comunidad con características especiales. En caso de los pueblos indígenas, estamos viendo que en la actualidad estos están sufriendo desplazamientos a causa de que el Estado, por encima de garantizar los derechos de estas personas, busca la economía en cuanto a mejoramiento
y posicionamiento global. Por ejemplo, es cada vez más común que la extracción de minerales y otros recursos renovables y no renovables de la tierra se acentúen en los territorios indígenas, donde poco a poco cada vez estas poblaciones reducen sus posibilidades de autosostenimiento, que finalmente son como han llevado a cabo su desarrollo históricamente, y incluso son obligadas a realizar desplazamientos a las grandes ciudades. Entonces, esto deriva a que hoy en día es más fácil ver, por ejemplo, en el centro de la capital, comunidad indígena, y es evidente cómo ellos luchan por preservar al menos su cultura, ya que cuando uno pasa, en la mayoría de los casos, yo he podido observar, hay muchos que están dedicados al comercio, a la venta de ropa o productos en el centro de la ciudad, y aún estando allí, entre ellos conservan su lengua natal y es en este idioma en el que hablan. Entonces, la lucha que nosotros tenemos que hacer es por garantizar que estas comunidades tengan los espacios y sean reconocidos por su importancia cultural, y se puedan garantizar los derechos constitucionales que estas personas tienen. En mi opinión, esta es como la percepción general de la inclusión, que es como a donde debe derivar el proceso de diversidad, ¿sí? Espero haya sido un poco claro con el análisis, y ese fue el desarrollo del curso según mi percepción. Les agradezco a todos por la atención prestada, muchas bendiciones y espero que nos encontremos por el camino.